Hola, hola, hola. Continuamos con una reacción más del benceno, la alquilación de Friedel-Crafts. Nos quedan dos reacciones por ver, la alquilación y la acilación, y bueno, hay más reacciones que permiten introducir grupos en el benceno, pero estas cinco que estamos viendo son las fundamentales: halogenación, nitración, sulfonación y ahora las alquilaciones de Friedel-Crafts y acilación de Friedel-Crafts. Bien, vamos a empezar viendo la alquilación. Pongo un ejemplo de qué hace la reacción. Tenemos el benceno y va a reaccionar con un haluro de alquilo, un alcoalcano, por ejemplo, bromuro de metilo, y precisa de un ácido de Lewis, por ejemplo, el AlBr3 o el FeBr3 son los más habituales, y lo que hace es reemplazar un hidrógeno del benceno por la cadena carbonada, por el metilo. Como subproducto se libera el hidrógeno que tiene el benceno, aquí se pierde, y el bromo del bromuro de metilo en forma de HBr. Bien, vamos a ver el mecanismo por el cual transcurre la alquilación de Friedel-Crafts. Como puedes ver, el nombre de alquilación se refiere a la introducción de un grupo alquilo sobre el anillo aromático. El mecanismo: en una primera etapa, pues vamos a formar el electrófilo. La formación del electrófilo, como en todas las reacciones del benceno, formación del electrófilo. El electrófilo es el bromuro de metilo, pero es un electrófilo demasiado débil, es decir, la polaridad que tenemos en el carbono no es suficiente para que el benceno le pueda atacar. Entonces vamos a incrementar esa polaridad con un ácido de Lewis. ¿Qué hace la LBr3? Bueno, pues es atacado por los pares libres del bromo. Atacan al aluminio. El aluminio tiene orbitales vacíos y por tanto el bromuro de metilo a través de su bromo le va a atacar. Esto genera un enlace bromo-aluminio en el que el aluminio queda con carga negativa, puesto que recibe un electrón del bromo. El bromo queda cargado positivamente y esa carga positiva que queda sobre el bromo lo convierte en muy electronegativo, mucho más de lo que es de partida, y por tanto se incrementa de forma muy notable la polaridad sobre el metilo, sobre el carbono del metilo. Esa gran polaridad convierte ahora al electrófilo en un electrófilo fuerte. En una segunda etapa tenemos el ataque nucleófilo del benceno al electrófilo. Podemos llamarla la adición del electrófilo al anillo. La reacción propiamente dicha, ¿no? La reacción de adición electrófila aromática. Bien, pues el benceno va a atacar al metilo por su fuerte polaridad a través de la nube pi. Y el bromo positivo se va, quedando neutro, y como el aluminio soporta carga negativa, nos va a quedar todo este grupo en forma de AlBr4-. Es decir, vamos a obtener el catión ciclohexadienilo, que deberíamos deslocalizarlo por resonancia, y un subproducto que es el AlBr4-. Bueno, ahora se va a producir uno con los pares solitarios de uno de los bromuros. Pues vamos a arrancar este hidrógeno, y esa es la tercera etapa, la rearomatización. Voy a escribirlo aquí aparte. Tercera etapa, la rearomatización del anillo. Vamos a copiar el catión ciclohexadienilo, que como digo no lo he estabilizado por resonancia. Tenemos una opción que es dibujarlo así tenemos en cuenta las estructuras resonantes. Esto significa la deslocalización de los dos dobles enlaces que borré, y esto la deslocalización de la carga positiva. Entonces de esta forma podemos incluyendo ahí ese carbono, podemos dibujar ese híbrido de resonancia de forma pues más tener en cuenta esa resonancia, esa deslocalización de la carga. Y ahora aquí el BrAlBr3 menos, pues este bromo arranca el hidrógeno y el enlace se cede para formar un enlace doble en el benceno que lo rearomatiza. El resultado: el reemplazo de ese hidrógeno por un metilo. El bromo que captura ese hidrógeno se va en forma de HBr al medio, y el AlBr3 catalítico se regenera volviendo a la etapa anterior para unirse con otra molécula de bromuro de metilo y así proseguir la reacción. Bien, las tres etapas: formación del electrófilo, adición del electrófilo al benceno y la recuperación de la aromaticidad del benceno. La alquilación de Friedel-Crafts, estupendo. Vamos a ver un caso intramolecular. Vamos a poner otro ejemplo.
se puede utilizar en principio cualquier aloalcano, aunque hay unos problemas que ahora voy a comentar. Un caso intramolecular. Imaginemos que tenemos un benceno que tiene aquí una cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo con un bromo. Le ponemos el AlBr3. ¿Y qué va a ocurrir? Pues se va a ciclar. Vamos a obtener este compuesto con estos dos ciclos condensados. Se va a ciclar. ¿Cómo va el mecanismo? Bueno, pues en una primera etapa el AlBr3 interacciona con el bromo, se une al bromo, lo cual genera una gran polaridad en el carbono. Ahí aparece una gran polaridad positiva y la nube pi ataca dando lugar a la ciclación de la molécula. Siempre la cadena parte de un carbono y ciclamos sobre el carbono vecino, no más alejado porque eso supondría tensión. Por tanto, si la cadena parte de este carbono, ciclamos sobre el carbono sobre este de abajo. Y no nos falta más, bueno, aquí este punto, si queremos, ahí, este punto y este que señalé aquí en el benceno. Ahora nos queda una carga positiva. ¿Dónde nos queda una carga positiva? Pues queda arriba, porque aquí abajo hay un hidrógeno. Debemos darnos cuenta que arriba no hay hidrógeno, lo hay abajo. Por lo tanto, arriba queda la carga positiva que se deslocaliza sobre el anillo, catión ciclohexadienilo, y ahora la rearomatización, el AlBr4- recupera ese hidrógeno como comenté antes, y ya tenemos nuestro producto. Aquí estamos ante una alquilación de Friedel-Crafts intramolecular. Estupendo, interesante, ¿verdad? Claro, vamos a ver otros electrófilos que también nos sirven para este tipo de reacción. Por ejemplo, el benceno no tiene ningún problema en atacar, bueno, sí, voy a volver a poner otro ejemplo intramolecular, a un alcohol, por ejemplo, no hay problema. En este caso hay que añadir protones, por ejemplo fosfórico, el ácido fosfórico, sulfúrico, para que el alcohol se protone y se vaya como grupo saliente, bueno, se convierta en grupo saliente. O también podemos utilizar ácidos de Lewis, por ejemplo el BF3, protona el OH. En cualquier caso se va a dar la reacción de antes. No solamente nos sirven aloalcanos, sino también, por ejemplo, los alcoholes también valen. Y también los alquenos, también nos servirían los alquenos para que la reacción tenga lugar. Como digo aquí en el primer paso, el protón o bien el ácido de Lewis o bien el BF3 nos van a protonar el alcohol para convertirlo en un buen grupo saliente, en agua. Y a continuación el benceno atacará al carbono sacando el agua. También podemos utilizar el BF3. Bien, también podemos hacer una reacción de este tipo con un alqueno, por ejemplo el 2-metilpropeno, lo podemos hacer reaccionar con bencenos y le ponemos un ácido, por ejemplo otra vez fosfórico, y se produce la alquilación de Friedel-Crafts introduciendo en el anillo, pues en este caso, un grupo terbutilo. Podemos también comentar un poco el mecanismo de la reacción, un poco por encima, porque ya somos auténticos expertos en esto. Los protones del ácido fosfórico son atacados por el doble enlace del propeno y los adiciona Markovnikov, al extremo de cadena formando el carbocatión más sustituido. Una vez que el benceno ve ese carbocatión, pues le ataca. El benceno es muy perezoso, precisa de un carbocatión claro o bien de una gran polaridad positiva para poder atacar. Ahí adicionamos el grupo terbutilo, aquí nos queda una carga positiva, aquí tenemos un hidrógeno, que las bases del medio, pues los dihidrogenofosfatos, por ejemplo, que tenemos en el medio, pues recuperan su hidrógeno y así rearomatiza la molécula para darnos el producto final. Bien, hay que indicar, en estos últimos minutinos que nos quedan de vídeo, hay que indicar dos problemas que tiene la Friedel-Crafts. Dos problemas muy importantes que los vamos a ver en los ejercicios. Lo primero son las transposiciones. Hay que tener cuidado con las transposiciones, pero en el caso de la Friedel-Crafts ocurre muy fácilmente, de manera que cadenas con más de 2 carbonos, o sea, aloalcanos con más de 2 carbonos ya tienen problemas con esto. Por ejemplo, si queremos hacer reaccionar el benceno con el 1-bromopropano, pues no vamos a obtener el resultado esperado. En vez de entrar un propilo, que es lo esperado, entra un isopropilo. ¿A qué se debe esto? A una transposición. Es decir, el 1-bromopropano, al unirse al AlBr3, pues este hidrógeno que tenemos en este carbono se tiende a transponer
y al saltar hacia el carbono del bromo saca ese grupo saliente, lo echa y el resultado es un carbocatión secundario estable. Y por tanto se forma ese carbocatión y ahora el benceno le ataca y bueno, sigue todos los pasos según conocemos ya de rearomatización y todo exactamente igual para darnos al lugar al isopropilo en lugar de un propilo. Es decir, no podemos poner cadenas de más de 2 carbonos porque sufren transposiciones. Ni que decir tiene el intento de alquilar el benceno, pues por ejemplo, con un haloalcano como este. Lógicamente se va a producir una transposición y este carbono va a ser el que va a unir al benceno porque ahí va a quedarnos el carbocatión. Nos va a dar un producto de este tipo, nos va a dar esto, y no va a unir a través del carbono del bromo, sino a través de este carbono. ¿A qué se debe? Bueno, en este caso tenemos un sustrato secundario, también merece la pena poner la LBr3, favorece la reacción, pero cuando el bromo se une a la LBr3, como está en una posición secundaria, se puede ir, se puede marchar, dándonos el carbocatión secundario. Pero ese carbocatión secundario tiene en la posición vecina la posibilidad de formar un terciario y se produce la transposición. Transpone. Y por tanto el benceno nos ataca a la posición terciaria, que es donde se sitúa el carbocatión. Y esto, después de la rearomatización del anillo, pues nos introduce la cadena que prometí, ¿no? Nos introduce este tipo de cadena y no la que esperamos. Por tanto, un problema importante de las Friedel-Crafts son las transposiciones y debemos tenerlas muy en cuenta, de la alquilación de Friedel-Crafts. No solamente en casos típicos que ya conocemos de temas anteriores, sino también incluso en el caso de un sustrato primario que, aunque no puede formar un carbocatión estable, el hidrógeno salta simultáneamente a la pérdida del grupo saliente y genera carbocationes internos que no es lo que esperamos normalmente. Bueno, y lo último, ¿qué último problema tenemos? Pues tenemos el problema de las polialquilaciones, un problema de difícil solución. Cuando le ponemos el bromuro de metilo a un benceno con AlBr3, pues la reacción no para bien. Entra un metilo, pero el producto formado es más reactivo que el reactivo de partida, porque el metilo da carga y hace que el anillo se active, y por tanto el tolueno es más reactivo en las sustituciones electrófilas que el propio benceno, y eso hace que la reacción prosiga. Este problema se conoce como el problema de las polialquilaciones. Así que la alquilación de Friedel-Crafts se ve seriamente desfavorecida por dos problemas, las transposiciones y las polialquilaciones, que hacen que la reacción en muchos casos no nos sirva. Vamos a ver que estos problemas, las polialquilaciones y también en cierta medida las transposiciones, son resueltos por la siguiente reacción que vamos a ver, que es la acilación de Friedel-Crafts. En el punto 9 vamos a acilar el benceno y vamos a ver cómo esto nos va a permitir introducir cadenas carbonadas lineales de la longitud que nos apetezca sin que tengamos el problema de las transposiciones.